Buenas noches. A pesar de no salir la semana pasada, seguimos no solo planeando, sino activando para dar vuelta a todo. Han sido días movidos, muy movidos, porque hemos salido a la calle a enfrentar la política de ajuste y represión que viene profundizando el gobierno. Beneficios a las corporaciones extractivas, presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional, represión a los que menos tienen. Y seguimos esperando el impuesto a los ricos y ni hablar del derecho al aborto legal. Una semana donde miles que confiaban en el gobierno comenzaron a desilusionarse y esta decepción crece. Hoy les propongo que analicemos el tan debatido Gran Acuerdo Nacional, que ha sido apoyado por todos los sectores de la política tradicional. También la crisis habitacional, la recuperación de las tierras por parte de las familias de Guernica, la disputa familiar de los Echeverre en Entre Ríos, las decisiones políticas, judiciales, el brutal desalojo, todo lo que convirtió el jueves pasado en un gran día para la derecha reaccionaria de nuestro país, puso en debate la propiedad privada, que fue defendida sin grieta por el gobierno y también por la oposición. Sobre esto vamos a hablar hoy. Y además, recomendación de abril y mucho más. La represión en Guernica fue la muestra de voluntad del gobierno hacia los grandes grupos económicos, a los sectores de la política tradicional reaccionaria y para la corpo mediática de que quieren poner en pie el Gran Acuerdo Nacional. Los condimentos de este acuerdo social, político y económico que están cocinando fueron las balas, los gases, las topadoras y el fuego en las casillas. La represión del gobierno nacional y popular contra los que no tienen vivienda, muchos sin trabajo y ahora ni siquiera con un pedazo de tierra para construir un futuro digno. Todo para dar la señal de que defienden la propiedad privada, que defienden los intereses de quienes hacen negociados con las tierras, aunque no puedan demostrar la propiedad de las mismas. Digan lo que digan, defienden los intereses de la burguesía parásita. Y empiezo por acá para poder graficar lo que significa este acuerdo. A las miles, los miles que confiaban en que este gobierno, como decía en sus discursos, que vino a dar respuesta a los que menos tienen, que empezaban por los últimos para llegar a todos, que están del lado de los que no tienen nada, seguramente habrán estado horrorizados, decepcionados y como nosotras y nosotros, con mucha bronca, rabia, viendo cómo avanzaba la bonaerense contra las familias destruyendo lo poco que tenían. La orden del desalojo fue judicial, pero quiero ser clara. El desalojo fue una decisión política que con Sergio Berni a la cabeza se ejecutó. Respuesta al problema habitacional, ninguno. Esa es la primera muestra del acuerdo, porque a los sectores, a los que llama Cristina Fernández de Kirchner en su carta, son a quienes hay que tocar sus intereses, eliminar sus privilegios para así dar respuestas reales a los que menos tienen. Y con estos hechos dan garantías de que los que están cuidando son a ellos. Veamos. En su carta, la vicepresidenta dice que el grave problema que tiene el país, haciendo referencia fundamentalmente a la economía, es imposible de solucionar sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, decía, es una realidad
y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Bueno, obvio que a nosotros no solo no nos gusta, sino que no compartimos en lo más mínimo. En una sociedad de clases no es posible un acuerdo que favorezca a todos por igual. Por eso, toda unidad nacional termina siempre bajo el programa y los intereses de los sectores poderosos. Además, como ya estamos viendo con el aporte solidario, ningún sector dominante está dispuesto a ceder ni un poquito de sus privilegios. Por eso siempre, detrás de la supuesta unidad nacional, se pone a las y los trabajadores y sectores populares, detrás de los intereses de los grandes grupos económicos. Sigamos. Cristina Fernández de Kirchner pone como uno de los puntos centrales de este acuerdo la necesidad de contener el dólar. Pero, ¿dónde están los dólares? ¿Quiénes son los que los tienen y cómo puede contenerse? Para contener el dólar hay que avanzar en cambiar de manos el manejo de las divisas que se obtienen con las exportaciones y controlar efectivamente las importaciones. Y eso se logra con el manejo por parte del Estado del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy está en manos de los privados, el ingreso de divisas por exportación, por ejemplo, lo haga un ente estatal. ¿Qué unidad nacional se puede hacer con las agroexportadoras que se benefician de que en este momento este negocio esté en manos de las privadas? Para controlar el dólar, además, hay que nacionalizar todo el sistema bancario. ¿Se puede lograr la unidad nacional, este acuerdo con los banqueros, especuladores, con los capos de la bicicleta financiera? Creo que está claro que por ese lado no van a querer acordar absolutamente nada. Pero sigamos. ¿Creen que se puede hacer un acuerdo con los jefes del extractivismo, del agronegocio, de la megaminería, el fracking, y que se incluya a las comunidades afectadas por estos emprendimientos? ¿Se imaginan a las familias, maestras, a las niñas, a las comunidades que luchan para que dejen de fumigar sobre las escuelas y los pueblos, sentados acordando con estos sectores que, por supuesto, no van a dejar de profundizar el saqueo, el envenenamiento de nuestros territorios y pueblos, porque lo único que les interesa es seguir viendo acrecentar sus ganancias? Con quienes queda claro que no van a tener ningún problema en acordar es con la burocracia sindical que hoy está completamente ubicada en las filas del oficialismo gobernante. El tema está en preguntarse, esa burocracia, los que supuestamente representan a la clase trabajadora, esos que hace años que no trabajan, que están atornillados en sus sillones y les sobran privilegios, ¿van a velar por los derechos de las y los trabajadores? Bueno, está claro que no. No lo hacen ahora, no lo hicieron durante el gobierno de Macri, que no movieron ni un dedo. Bueno, tampoco lo van a hacer bajo un acuerdo nacional. Porque para ese sector también están primero sus privilegios. Y por eso van a enfrentar a quienes nos opongamos. Nuestra tarea es seguir fortaleciendo la organización de nuestra clase de forma independiente a estos gobiernos, desbordando a las direcciones sindicales traidoras. Un acuerdo con todo el arco político opositor, el mismo que denunciaban que hundió el país y empobreció a la mayoría. ¿Por qué hoy sería una solución para las y los de abajo? Este acuerdo, la verdad, ya se viene gestando. ¿O por qué creen que aún no hay aborto legal? Bueno, acuerdo con la Iglesia Reaccionaria. ¿O por qué aún seguimos esperando el impuesto a los ricos? Desde abril. ¿O por qué creen que salió en diputados la aprobación del proyecto del presupuesto 2021 a la medida del fondo y Juntos por el Cambio se abstuvo para que pasara? Bueno, el acuerdo significa más beneficios para empresarios y más ajuste y represión para los trabajadores y el pueblo.
Por eso hace falta otro camino, donde los principales intereses y derechos que se resguarden sean los de la mayoría. Frente a la unidad nacional que nos propone Cristina Fernández de Kirchner, tenemos que plantearnos la unidad de todas aquellas y todos aquellos que de verdad queremos avanzar en cambios de fondo, que no queremos más represión a los que no tienen nada, que no queremos que siga creciendo la desocupación, la pobreza, que nos queremos más, que nos sigan contaminando, matando. Somos aquellos que no queremos que se les siga cuidando las ganancias al Fondo Monetario Internacional y a los buitres a costa de nuestra explotación. En esa unidad tenemos que estar la izquierda política y social, los movimientos antirrepresivos, los trabajadores, las trabajadoras que enfrentan a la burocracia sindical, las agrupaciones socioambientales, feministas, de derechos humanos. Y ahí tienen un lugar también las miles y los miles de luchadores y luchadoras que se están desencantando con el frente de todos y buscan construir una alternativa superadora. Bueno, a ellas, a ellos, a ellas, quiero decirles que podemos, entre todos, fortalecer una herramienta política que tenga como norte el fin de la opresión y de toda explotación, en el camino de la construcción de una sociedad realmente igualitaria, que para nosotras, para nosotros, es una sociedad socialista. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Aunque en algunos casos no sea tan evidente, cada conflicto durante la pandemia estuvo cruzado por la propiedad privada. Desde el inicio, por ejemplo, para saber si podíamos contar o no con una cama del sector privado, si en el caso de llegar a un colapso del sistema sanitario, pasando por Vicentín hasta la crisis habitacional y el desalojo violento de Guernica, solo para nombrar algunos de los conflictos más icónicos. Y no es novedad que este sistema de rapiña está sostenido sobre la propiedad del 1% y la explotación del 99% de la población. Pero la pandemia y la crisis económica volvieron más violentas las respuestas del sector privado y también del Estado que lo sostiene, que frente a las demandas de los y las de abajo y la emergencia social, ve amenazado lo que considera su derecho de posesión por sobre cualquiera de nuestros derechos. ¿De qué hablamos cuando decimos propiedad privada? En realidad, lo que estamos intentando decir es que es su propiedad privada en contra de todos los privados de toda propiedad. Veamos un pequeño resumen sobre esto. En estos meses se instaló en nuestro país el debate sobre la propiedad privada. La propiedad privada. A la propiedad privada son innegociables. Propiedad privada. Propiedad privada. Propiedad privada. Para la derecha y los ricos se trata prácticamente de una ley sagrada. Desde el gobierno se cansaron de decir que la propiedad privada nunca estuvo en riesgo. Y la semana pasada vimos cómo reprimieron a las familias en Guernica para complacer y darle tranquilidad a los ricos. Pero la propiedad privada, mal que le pese a los Milei, no nació de un repollo ni es algo natural. Y no estamos hablando de tu celular o de tu auto. Hablamos de la propiedad de la tierra. Pero hagamos un repaso histórico. Antes de que surgiera el capitalismo, existían muchísimas formas de propiedad muy distintas a la actual. En algunas sociedades antiguas, la tierra era inalienable, no se podía comprar ni vender, y las familias usufructuaban la tierra por derecho ancestral. En otras, como en muchos pueblos originarios de América, la propiedad era comunal, la tierra pertenecía a la comunidad. Y sorpresa, en el capitalismo, la propiedad privada surgió y se consolidó de manera violenta. Ni porque se esforzaron más, ni porque unos trabajaron y los otros eran vagos. Los grandes propietarios se hicieron de la tierra en base a excluir y despojar al resto de la sociedad.
Seguro se nos viene a la mente la campaña del desierto, pero vamos más atrás. En Inglaterra, donde nació el capitalismo, la aristocracia capitalista se hizo de la tierra en los llamados procesos de cercamiento. El Parlamento inglés, compuesto solo por propietarios, definió que la tierra debía estar cercada. La que no lo estaba no era propiedad de nadie. Y así los terratenientes ingleses, cercando la tierra, avanzaron despojando a los campesinos. Y los que rompían la cerca eran condenados a muerte por la justicia de entonces. Volvamos. En Argentina no solo se construyó la propiedad privada en base al exterminio de los pueblos originarios, también se despojó a campesinos mediante la creación de los títulos de propiedad a los cuales estos no podían acceder. Propiedad privada para unos pocos, garantizada por la justicia y la fuerza estatal. ¿No te suena? Y sí, en Guernica no fue muy distinto. Jueces que ordenan desalojos sin importar que los dueños estén flojos de papeles y un Estado que reprime a familias que no tienen nada y lo poco que tenían, topadora y fuego. O el caso Echeverre, un juez que falla a favor de la familia oligárquica a pesar de que la legitimidad sobre el predio de Santa Elena está cuestionada desde la época de Menem por las apropiaciones previas y cientos de policías hicieron cumplir el desalojo. Bien podemos incluir también aquí a la Iglesia Católica, propietaria de unos 18.000 inmuebles exentos de impuestos y cedidos por el Estado, el predio de la Sociedad Rural en Palermo, cedido por el Estado, la sede de la UCA en Puerto Madero, cedida por el Estado, más de 1.000 country flojos de papeles, Lewis apropiándose ilegalmente del Lago Escondido, el grupo Clarín apropiándose de calles y terrenos, y la lista sigue, pero para ellos no hay ningún desalojo previsto. El sostenimiento de la propiedad privada de unos pocos se hace a expensas del malestar de las mayorías. ¿No llegó la hora de cuestionarlo? El defendidísimo derecho a la propiedad privada no es más que la naturalización del privilegio construido sobre la desposesión del pueblo, de las y los trabajadores, de las mujeres. Instalaron que es necesaria la inversión privada, que los dueños son los que generan empleo, que así va a derramar para abajo y todo el argumento de los voceros del capitalismo que no provocó más que desigualdad y crisis ecológica. Porque los ricos, si en algo aportaron, es en desastres sociales y ambientales. La emergencia es general, es alimentaria, habitacional, climática, sanitaria. No está garantizado lo básico. La crisis actual intensifica la división entre propietarios y no propietarios, entre burgueses y trabajadores, y nosotros queremos dar el debate. Los poderosos de este país tienen miedo. Y queda claro que no es al gobierno que le cedió en todo y que defiende su propiedad privada reprimiendo a los pobres. Es que cada vez más trabajadores y sectores populares estamos decididos a no pagar esta crisis. Cuestionamos la concentración de la tierra y el modelo del agronegocio contaminante y destructivo y luchamos para que se garantice un derecho básico, elemental, el derecho a la vivienda. Porque antes de la propiedad capitalista están las necesidades y derechos sociales. Todo esto está en disputa y es lo que los capitalistas y los ricos no pueden tolerar. En realidad, la propia Constitución Nacional establece el derecho a la vivienda digna, la posibilidad de la expropiación y marca la función social que tiene que tener la propiedad privada, estando sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Pero parece que de esa parte de la Constitución todos se olvidan. Y es que solo mediante la concentración de la tierra, de la capacidad productiva y el despojo a las mayorías puede existir tanto el agronegocio como los privilegios de los ricos. Algunos sectores como Grabois y su proyecto Artigas plantean apoyarse sobre la propiedad privada y crear faros agroecológicos para mostrar otro modelo de producción. Pero en este mismo camino no discuten la propiedad concentrada de la tierra y proponen que lo principal es ganar el debate ideológico en las poblaciones mostrando estas experiencias. El problema es que este proyecto sería en convivencia con el agronegocio y sus nefastas consecuencias, así como la concentración de la tierra, continuarán. La izquierda levanta otra salida, que defiende la necesidad de avanzar de manera integral en una reforma agraria agroecológica como primer paso en el camino de la transformación del modelo productivo en su conjunto. Para que la tortilla se dé vuelta y logremos expulsar el extractivismo de nuestro país, debemos poner en discusión quién toma las decisiones.
Devolver la tierra, la capacidad productiva y las decisiones a las mayorías sociales es central. Y esto choca directamente con la propiedad privada tal y como la define el sistema. Por eso es urgente avanzar con la expropiación y declarar de utilidad social y comunitaria todas las tierras usurpadas por los terratenientes y lobistas mediante estafas o apropiación de terrenos fiscales e islas. Garantizar un plan de viviendas y el desarrollo de las iniciativas de los movimientos sociales, prohibir agrotóxicos y transgénicos, es decir, poner toda la capacidad productiva al servicio de las necesidades de las mayorías, que la tierra sea de quienes la trabajen. Que las decisiones las tomen los y las trabajadoras y no una casta política, terrateniente y judicial al servicio de sus privilegios. Cuando decimos no hay que pagar la deuda, nos dicen las deudas hay que pagarlas. Cuando decimos expropiación, reforma agraria o tierra para quien la trabaja, nos dicen hay que respetar el derecho a la propiedad privada. Nos tiran su ley por la cabeza, una ley que ellos forjaron y que este Estado defiende. Pero si hay algo que nos muestra la historia de los dueños, de los propietarios, de los Macri, de los Echeverre, de los ricos de nuestro país, es que ninguno de ellos se atuvo a la ley para construir fortunas. Solo recurren a ella a conveniencia cuando nosotros reclamamos. Ahora vamos a hablar con Nadia Burgos, con nuestra compañera Nadia Burgos desde Entre Ríos. Ella es referente política opositora a toda la política tradicional de la provincia y vamos a hablar con ella para saber cómo fue que un puñado de familias se quedaron con las tierras más productivas del país. Hola Nadia, ¿cómo estás? Te quería agradecer por estos minutitos. Hola, Cele, muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias a ustedes por esta comunicación. No, gracias. Bueno, estas últimas semanas tuvieron en primera escena a uno de los personajes que en Entre Ríos me imagino que conocen muy bien, los Echeverre. Si bien fue una disputa familiar, se mediatizó y al menos para nosotros sirve para discutir ese derecho de herencia, esa propiedad privada. ¿Cómo se originó para llegar a ser los terratenientes de Entre Ríos? Bueno, la verdad es que los Echeverres, como vos decís, son una familia que los entrerrianos conocemos muy bien y conocemos la cara que ellos intentan ocultar de manera sistemática, que es la razón por la cual hoy son una de las familias más poderosas, no solo de Entre Ríos, sino también del país, ¿no? Hay que decir que en nuestra provincia se ha dado un proceso de concentración de la tierra que se aceleró en los últimos años, fundamentalmente motorizada por un modelo productivo que es el modelo del agronegocio, la ganadería feedlot, pero también por una especulación inmobiliaria que ha llevado a que se profundicen algunas de las características estructurales que tiene la apropiación por acumulación y despojo, que es una característica propia del capitalismo, y que además en este momento se expresa con una bestialidad brutal, ¿no? Nosotros no podemos dejar de mencionar que mientras estamos charlando se siguen dando diferentes órdenes de desalojo y represiones brutales a un montón de familias en todo el país, y que aquí en Entre Ríos esto tiene una característica muy particular. Hoy, si vemos el mapa de nuestra provincia, solo 190 firmas controlan el 25% de la tierra productiva. Y cuando miramos con una lupa un poco más, nos encontramos que los Echeverres son como la radiografía de un modelo de acumulación. Vemos cómo a lo largo de la historia, para que los que no son de Entre Ríos sepan, Echeverre es una familia que, por ejemplo, el bisabuelo de los que hoy aparecen como los defensores de la propiedad privada y que se sientan con Bullrich, con Pichetto y que hicieron toda esta pantomima asquerosa durante estos días y que se reían mientras reprimían a Guernica y a las familias, las despojaban de un pedazo de tierra para vivir, ellos se reían por el desalojo de Proyecto Artigas y Dolores acá en nuestra provincia. El bisabuelo de ellos fue gobernador radical entre el 31 y el 35, y antes había sido ya candidato a vicegobernador, y en ese periodo creó uno de los diarios más influyentes y más importantes, que es El Diario de Paraná, y en ese periodo anterior a 1931 ya había desarrollado un proceso de apropiación de tierras fiscales, ¿no? Que es como una de las primeras patas de
el aumento, ¿no?, de tierras que ha tenido esta familia, que es hacer negociados o apropiarse directamente de tierras fiscales. Esto siguió a lo largo de los años y hay un hecho muy puntual que se discutió y que salió nuevamente a la luz, o que, mejor dicho, algunos sectores se enteraron recién ahora, o lo están discutiendo recién ahora, que tiene que ver con una parte de las hectáreas de Casa Nueva, que es el lugar en donde, bueno, estuvo toda la disputa esta semana. Parte de las hectáreas de esa estancia eran del frigorífico de Santa Elena y eran también de una escuela agrotécnica. Y yo quiero traer este ejemplo muy concreto porque las hectáreas que eran 70 de la escuela agrotécnica fueron cedidas a un precio irrisorio por Busti, que es del PJ, ¿no? El bisabuelo y la familia Echeverre siempre estuvo relacionado al conservadurismo, al radicalismo, pero los últimos años las grandes negociados se hicieron gracias a los gobiernos del PJ, ¿no? En esto no hay grieta entre estos sectores que parecen enfrentarse, pero que en realidad cuando uno pone una lupa nos encontramos que, bueno, para los negociados se dan la mano y avanzan de manera conjunta. Esas 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica del Quebracho, en Santa Elena, no son cualquier hectáreas de la escuela. Primero que esa escuela necesitaba esas hectáreas para hacer una práctica productiva. Y segundo, que había estado 2 años luchando para, esto fue, el ceder las tierras fue en el 2007, estuvo 2 años antes luchando para tener agua potable. Y las tierras que se quedó Echeverre se quedó justo con el pozo que la escuela había construido, y lo que pagó Echeverre para quedarse con esas tierras fueron en aquel momento tan solo 170.000 pesos, en hectáreas que estaban valuadas por cada hectárea aproximadamente en $4.000. Entonces, el negociado fue redondo para los Echeverres, que además de quedarse con esa parte que fueron cedidas por parte del Estado a este precio que no tiene ningún sentido, también después ocuparon otros terrenos y fueron judicializados por esto, que una parte de la causa se cayó porque pasó mucho tiempo, en el 2014 se cerró, otra se arregló con una probation y ya está, y acá está la otra pata fundamental, digamos, ¿no? Una cosa es la influencia política que ellos tuvieron, la relación con los sucesivos gobiernos y además con la justicia, que no podemos dejar de decir que la justicia juega un papel fundamental para garantizar estas apropiaciones, ¿no? Y en esto no nos queda otra que nombrar algo que ha sido histórico, ¿no? Estos días hemos visto mucho en las redes sociales, por ejemplo, cómo se repudian las represiones a Guernica, y la verdad es que miramos y nos encontramos con los Lewy en el sur, con los Echeverre en Entre Ríos, con las maniobras de Costa Salguero y Larreta en Capital, es decir, y en toda la justicia juega un papel predominante. Para los pobres ordena el desalojo y para los ricos hace la vista gorda, ¿no? Entonces creemos que también es necesario discutir cómo toman las decisiones la justicia en este contexto y cómo la justicia es otro de las patas de una mesa que sostiene un modelo que es de expropiación, que es de acumulación y que garantiza las riquezas a un puñado de ricos que además no solamente se quedan con las tierras, deciden qué se hace con esas tierras, es decir, también marcan un modelo productivo, por lo menos aquí en nuestra provincia, sino que además, como te decía, muestran todas las caras de la brutalidad capitalista, y los Echeverres, por ejemplo, para que ustedes también sepan, no solamente se apropiaron de tierras de escuelas, de frigoríficos, despojando a la población, sino que también tuvieron, por ejemplo, a Sergio y Antonio Cornejo, 2 trabajadores rurales, 38 años en una situación de esclavitud, ¿no? Del 76 al 2014, que fueron rescatados por gente que hacía censo agropecuario, que nos encontraron, digamos, ¿no? Y estuvieron todo ese tiempo en una situación de esclavitud, viviendo en una casilla, sin luz, sin agua, una situación tremenda, y nos van a decir que Echeverre, que fue presidente de la sociedad rural, ministro de Macri, que tiene todos estos terrenos en Entre Ríos, todas estas empresas, no va a poder pagar un salario digno a sus trabajadores. Bueno, también lo demostró con el vaciamiento del diario. El diario es otra de las patas que revela la verdad y de la identidad de Echeverre, porque durante muchísimo tiempo les sirvió para hacer influencia política en la provincia, y cuando ya no lo podían hacer, incluso en conveniencia con Urribarri, en aquel momento otro gobernador peronista, decidió vaciarlo y echó a 80 trabajadores que hasta el día de hoy, esto es del 2018, hasta el día de hoy están reclamando su indemnización vía un juicio laboral que, otra vez, la justicia lo frena, porque no solamente la justicia avala a los ricos, sino que además es
fundamentalmente propatronal, en esto los trabajadores la conocemos muy bien, y los negociados con los gobiernos y con los sectores privados siempre priorizan antes que los derechos de los trabajadores. Eso está clarísimo y está claro el rol que tiene el poder político, la justicia completamente clasista y que además apoyan y avanzan para que se sigan fomentando todos estos negociados, como bien vos decías. También nombrabas, Nadia, que no es solamente un problema de la tenencia de la tierra, sino que es también del modelo productivo, es decir, del uso de esa tierra. ¿Crees que es necesario discutir este tema como parte de las consecuencias del agronegocio? Sí, yo creo que es central y sobre todo si hablamos de Entre Ríos, ¿no? Uno no puede dejar de pensar que a medida que se avanza en la tenencia de la tierra, también se avanza la profundización de un modelo que contamina, que envenena, que saquea, que despoja, que esclaviza y que nos mata, digamos, ¿no? Nosotros estamos discutiendo este problema de los secheveres en un año en donde hubo un avance y un ecocidio brutal sobre los humedales en toda nuestra región, en un año en donde un personaje que ya conocemos como Felipe Solá quiere instalar factorías porcinas en todo nuestro país, y el ministro de Producción de Entre Ríos, Bailo, que dice defender también la propiedad privada, con un mensaje hacia los Echeveres, también salió a decir que Entre Ríos tiene la capacidad productiva para recibir estas factorías, estos cerdos. Un Felipe Solá que en el 96 fue quien permitió la entrada de la soja transgénica y la transformación del modelo productivo hacia un modelo de transgénesis y de contaminación con los agrotóxicos, que bueno, han aumentado desde el 96 hasta aquí un 1400% la utilización de agrotóxicos en todo nuestro país, que cuando uno mira el mapa de Argentina, el 60% de las tierras cultivadas son de soja. Si nosotros miramos y achicamos un poquito el mapa y nos centramos en Entre Ríos, nos encontramos, como te decía hoy, que 190 firmas concentran el 25% de la tierra productiva. Estas son más de 500.000 hectáreas, de los cuales cuando uno mira el 42% son actores nuevos, es decir, no son familias de Entre Ríos, no son pequeños productores, sino que son latifundistas, lobistas, ¿no? Que ponen y utilizan la tierra al servicio de un modelo productivo que está ni más ni menos al servicio, valga la redundancia, de la concentración de la riqueza y fundamentalmente, si uno lo tiene que decir en términos políticos, en este momento a conseguir más divisas, conseguir más dólares para pagar una deuda externa que es ilegal, que es ilegítima y que tiene consecuencias concretas. Mientras en nuestra provincia los sectores del campo especulan por cuándo vender la producción para obtener más ganancias, cuando en nuestra provincia el gobernador que dice defender a los entrerrianos y a las entrerrianas, decreta las fumigaciones a 50 metros, sabiendo que las fumigaciones tienen consecuencias sanitarias y ecológicas tremendas. Cuando en nuestra provincia los trabajadores estamos peleándose más de 10 meses por paritaria, salen los informes del INDEC y nos muestran que el 52% de la gente que vive en Concordia está por debajo de la línea de pobreza y supuestamente somos de las provincias más productivas del país. Entonces, ese modelo, que es un modelo capitalista, patriarcal, ecocida, no es el modelo que a nosotros nos representa, pero sí es el modelo que representa Echeverri y que quiere profundizar, ¿no? Por eso es que hay que oponerse y fundamentalmente frente al agronegocio hay que decir que hay otra salida y que para esa salida es necesaria también una colectivización de las tierras, o sea, necesitamos una alternativa real que recupere la tierra, pero que también recupere la capacidad productiva, es decir, que sean las poblaciones las que decíamos qué, cómo y dónde producir, y no quienes solamente producen para acumular cada vez más ganancias. Bueno, justo te llevo a la última pregunta, te prometo que ya terminamos, pero que viene de la mano con esto, de cuál es la salida, porque también en esta semana se habló mucho del proyecto Artigas. Entonces, ¿qué opinión te merece ese proyecto? Y bueno, y que profundices un poquito más en cuáles son las alternativas, como bien decías vos. Bueno, nosotros fuimos una de las primeras voces, digamos, ¿no? Que mostramos los límites del proyecto Artigas, que después la realidad lo mostró ante millones, ¿no? El proyecto Artigas se basa primero en tener tierra a raíz de reivindicar la herencia y la propiedad privada, ¿no? El proyecto Artigas tenía razón de ser en 40% de las hectáreas que Dolores Echeverri tenía que donar
de su herencia, ¿no? En eso nosotras como socialistas decimos que la discusión del modelo productivo y de la tenencia de la tierra no puede estar atada a la propiedad privada, sino que justamente la propiedad privada es lo que nos imposibilita la tenencia de la tierra para vivir y también para producir. Y que por lo tanto lo que nosotras necesitábamos es discutir un modelo más global, ¿no? Para darle salida a esta situación de despojo que estamos viviendo. En Entre Ríos, la reforma agraria integral es una necesidad urgente, digamos, recuperar las tierras que los echeveres se han apropiado. Nosotros hablamos del concepto de usurpadores capitalistas, ¿no? Porque a ellos les encanta decir que la gente usurpa, pero en realidad los que han usurpado de manera histórica han sido ellos, ¿no? Y recién lo comentábamos con algunos datos concretos. Me parece que es central decir que lo que hay que hacer es recuperar nuestros territorios y ponerlos al servicio de las necesidades sociales. En ese sentido, el proyecto Artigas tiene un límite ahí, y además hay que decir que para ser fehacientes a la realidad, proyectos Artigas hay cientos en Entre Ríos, ¿no? Porque la disputa contra el agronegocio viene de hace muchísimo tiempo, y la disputa contra el agronegocio ha sido contra Bordet y el gobierno del PJ, que ha profundizado el extractivismo en nuestra provincia, ha sido contra la justicia. Yo te decía recién, Bordet en el 2019 decretó la fumigación a 50 metros y la justicia falló a su favor, una justicia que esta semana también falló a favor del gobierno provincial en contra de Estela Lemes, una docente que, si no conocen, los invito a que lean su carta que publicamos en Periodismo de Izquierda, en donde ella cuenta cómo, a raíz de tener agrotóxicos en su sangre, tiene una enfermedad neurodegenerativa que la imposibilita muchas veces llevar adelante su tarea, que es ni más ni menos que ser la directora de una escuela rural en la que antes fue docente, y es el lugar en donde se contrajo el glifosato en sangre, porque lo tiene por estar expuesta de manera crónica a las fumigaciones alrededor de la escuela. Ella le presenta al Estado provincial una demanda diciéndole tanto al Estado provincial como a la ART que su enfermedad es una enfermedad laboral, ¿no? Y la justicia falla en contra de ella y no reconoce ni su tratamiento ni sus días de licencia para que ella pueda llevar adelante un tratamiento que le permite mejorar un poquito la vida, porque su veneno ya está dentro y el glifosato ya no se lo puede sacar, ¿no? Entonces, esta situación de desigualdad profunda se tiene que revertir, y la forma de revertirla es unificando la pelea de todos los proyectos agroecológicos, pero yendo más allá. Lo que hay que discutir es efectivamente la propiedad de la tierra, que tiene que declararse de utilidad social. Tenemos que recuperar los territorios que fueron expropiados por los usurpadores capitalistas, una reforma agraria integral agroecológica, porque la tierra tiene que ser para quienes la trabajan y para quienes necesitamos vivir, porque lo que tampoco hemos mencionado mucho es que aquí también la juventud, los trabajadores, nos cuesta un montón tener un pedacito de tierra para poder vivir, porque con nuestros salarios de hambre es casi imposible tener tu casa propia. Entonces, esta discusión tiene que ir atada efectivamente a que lo que necesitamos son medidas socialistas, medidas de fondo, que para nada los gobiernos tradicionales del PJ y de Cambiemos están dispuestos a hacer, porque ellos están atados a un modelo que prioriza las ganancias por sobre las necesidades sociales, y nosotros creemos que justamente eso es lo que hay que revertir, y que lo que necesitamos de manera urgente es priorizar las necesidades de las mayorías antes que las ganancias capitalistas de unos pocos. Clarísima, Nadia, como siempre. Bueno, agradecerte de nuevo, felicitarlos por toda la lucha que están dando en Entre Ríos, acompañando cada una de estas peleas, y bueno, desde acá todo el apoyo, y esperamos que nos podamos volver a encontrar muy pronto. Bueno, muchas gracias como siempre, porque están con dar vuelta a todo, difundiendo las voces de los trabajadores, la juventud y las peleas que damos en todo el país y en el mundo también. Y bueno, sí, Cele, tengo unas ganas tremendas de verte, darte un abrazo, así que espero que pronto lo podamos hacer. Te mando un abrazote, beso grande. Gracias, chao, chao. Como decía recién Nadia, antes que la propiedad capitalista, las necesidades sociales. En primer lugar, para la Constitución Nacional burguesa vigente, la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que es relativo, porque se puede expropiar por razones de utilidad social. Incluso, entre otras variantes, aún sin expropiar, se puede otorgar la tenencia transitoria. Pero aparte de estos vericuetos jurídicos, lo que surge a debate político hoy es la primacía o no de la propiedad privada
sobre las carencias extremas y urgentes de los sectores más vulnerables, como la acuciante falta de vivienda. Como socialistas, defendemos el derecho social a la tierra y a la vivienda digna por sobre la propiedad privada, cuyo origen, en la mayoría de los casos, es producto de la expoliación, estafas o negociados. Sin embargo, para cualquier sector que se considere mínimamente progresista, no debería haber dudas en que el Estado debe garantizar respuestas efectivas, reales a los derechos sociales más básicos, como es el de la vivienda, antes que garantizar el interés privado de tal o cual capitalista. Más allá de los relatos, cuando Alberto Fernández pregona un capitalismo donde ganemos todos, o cuando, como veíamos hoy, Cristina propone un gran acuerdo nacional con los grandes empresarios, están defendiendo esa misma sacrosanta propiedad privada de los poderosos, de los capitalistas, de los ricos y de los que cada vez son más ricos, que son precisamente quienes privan de trabajo, de salario, de jubilación, de salud, de educación, de vivienda digna, de ambiente sano, de un futuro y de toda propiedad a las grandes mayorías populares. La crisis que la pandemia agudizó va a agravar esta situación de creciente polarización social y política. Y es por eso que a través de los medios de comunicación, los grandes grupos económicos intentan meternos un sentido común en que lo que está en juego hoy es nuestra propiedad. Así terminan logrando que sectores que no tienen absolutamente nada terminen defendiendo la propiedad privada de los Vicentín, de los Echeverre y de tantos otros grandes poderosos que andan por ahí. Por eso no está de más recordar que lo que las y los socialistas buscamos no tiene nada que ver con el discurso de los medios de comunicación de que los socialistas le quieren sacar el auto y la casa a la gente. Estos son medios de consumo, no de producción. De lo que hablamos es de socializar las tierras, los campos, las fábricas, para poder hacer una planificación de acuerdo a las necesidades de la inmensa mayoría y no la ganancia de un puñado de grupos económicos. Es el capitalismo el que constantemente destruye la propiedad de los trabajadores y sectores medios. ¿O no han sido los grandes shoppings y los supermercados, los hipermercados, los que llevan a la quiebra a miles de pequeños comerciantes? ¿O no fueron los bancos capitalistas los que se quedaron con la plata de los ahorristas? ¿No son acaso las grandes patronales las que se han quedado con un 25% de nuestro salario, acuerdo con la CGT mediante? ¿No es el propio capitalismo el que llevó a que hoy la inmensa mayoría de los trabajadores tengamos que alquilar? Es decir, que nos impiden el acceso a la propiedad privada. Lo que buscamos las y los socialistas es precisamente que los trabajadores tengamos acceso a la riqueza social de la que somos productores y que hoy se la apropia un puñado de ricachones. Porque como demostraron Marx y Engels hace más de 170 años, la propiedad privada de la burguesía es resultado de la falta de propiedad del 90% de la población. Está en vos elegir en este momento de qué lado de la mecha querés estar. Del lado de las Patricias Bullrich, de los Sergios Berni, defensores de la propiedad privada de los ricos, o junto a quienes no lo dudamos y vamos a estar siempre del lado de los desposeídos. Y no para la foto, ni para la caridad, ni la compasión, sino porque lo que nos mueve es el deseo de cambiar todo, de que un día no tengamos que salir a luchar por los derechos que nos quitan o que no nos garantizan. Luchamos para que un día podamos disfrutar plenamente de nuestra vida. Por eso nosotros siempre, siempre vamos a estar del mismo lado.
Hoy voy a recomendar una película, El joven Karl Marx. Es una biopic dirigida por Raúl Peck, acerca de la vida de Karl Marx y Friedrich Engels y del surgimiento del comunismo como movimiento político. La película abarca infinidad de temas sociales, entre los que se destacan la situación de la clase obrera a mediados del siglo XIX, la amistad, la familia, las relaciones sociales de producción y los debates entre las primeras corrientes anticapitalistas, discusiones con el anarquismo y el socialismo utópico, sobre la organización, salida política, que derivaron en la creación de la Liga Comunista. El tema general se nos introduce en la primera escena del largometraje y se le intenta dar respuesta durante toda la película. Es una dura crítica hacia el capitalismo impuesto a causa de la primera revolución industrial, de la que dice generar esclavos modernos, apropiarse de lo público y empobrecer a la clase obrera. Otro punto muy importante de la película es el rol de Jenny Marx y Mary Burns, evidenciando la importancia de las mujeres en los primeros tiempos de la lucha socialista, ya que son parte de los debates políticos y de la construcción de esta incipiente organización. Durante gran parte de la película apreciamos cómo para Marx la vida social es muy importante. Su amistad con Engels se resalta una y otra vez y resulta ser una figura clave para el propósito de ambos. El joven Karl Marx es un espectacular largometraje biográfico. Los temas que comprenden son de los más interesantes e incitantes a la reflexión, puesto que a medida que uno visualiza la proyección, no puede evitar hacerse preguntas y comparaciones con la actualidad. En definitiva, El joven Karl Marx es un largometraje para todo público interesado en la historia, ya que nos transporta a la sociedad de mitad del siglo XIX y transmite sus problemas sociales, algo que personalmente agradezco muchísimo. Es buenísima, te va a encantar. Le cuento que esta peli la vi 1 o 2 veces y la verdad es que la podría volver a ver, porque a pesar de ser una ficción, nos lleva a conocer un poco más de la obra de este gran revolucionario. Y si tienen ganas de conocer su obra, entren a la página de la editorial La Montaña y adquieran alguno de los clásicos para poder seguir conociendo un poco más sobre Marx y sobre el marxismo. Bueno, hemos llegado al final de este programa y espero, como les digo siempre, que haya aportado para seguir problematizando la realidad que vivimos, pensando que no hay utopía más grande que creer que en los marcos de este sistema podemos seguir viviendo. Hoy, lo más realista, concreto y por sobre todo con la perspectiva de un futuro digno es organizarse y luchar para dar vuelta a todo, para terminar con este poder político, judicial y policial clasista. Tenemos que terminar, destruir todo este sistema capitalista, patriarcal y extractivista y poner en pie una alternativa política que luche para que las y los trabajadores gobernemos y construyamos una sociedad socialista, que no solo es posible, sino que cada día se hace más que necesario. Nos vemos la próxima. Mientras tanto, sigamos organizándonos para dar vuelta a todo.